A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Javier Oliva, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a Cristian Jiménez, especialista en Fuerzas Armadas. Gracias a los dos por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias. Saludos a Cristian también, por favor. Muchas gracias. Cristian, muchísimas gracias. Parece que uno se vuelve mal pensado. Cuando ocurre un caso tan dramático, tan macabro, tan demencial como el de estos chicos de Lagos de Moreno, con un video que circuló pocas horas, pero que la gente que pudo verlo se dio cuenta de esa hazaña, parece que las autoridades dejan pasar el tiempo y que se olvide. ¿Así será esta situación como muchos otros que han conmovido a la opinión pública? Con la actual administración me temo que así va a ser. Están esperando justo para barrer este tema y colocarlo debajo de la alfombra, apostando a la poca memoria que podemos tener a veces como sociedad. Lo que estamos viendo ahora es, lo hemos platicado en algunas ocasiones en los grupos, es que el crimen organizado está empoderado, está descarado respecto a la falta de acción que tiene el gobierno por diversas situaciones derivadas de la política de nuestro presidente, pero definitivamente la cosa no puede ser así. La persona que lo releve va a tener una tarea mucho más complicada que la que tuvo el presidente, la que tiene el presidente y de la que no ha querido hacerse cargo. Básicamente es mi opinión personal, que no ha querido hacerse cargo de esta situación en particular por los costos políticos que implica el tomar las acciones que son necesarias para iniciar con el principio del fin. Es que sí, Javier Oliva, como dice Cristian, pues bueno, la situación pues no era fácil, ya lo sabíamos, ellos ya lo sabían, el gobierno federal, pero de plano es no querer y que lo resuelva el que siga. Bueno, mira, la prueba fehaciente de la distancia que hay entre la inmediatez y los intereses, yo diría, pues casi ruines de los procesos electorales que estamos viviendo, porque los dos están fuera de la ley, como sabemos. Ninguno de los aspirantes, hombres o mujeres, han hecho algún pronunciamiento consistente al respecto, ¿no? Lo cual para mí es un muy mal presagio respecto de lo que podríamos en este momento, desde luego espero, y lo digo públicamente, estar equivocado, de que los temas y el deterioro acelerado de las condiciones de seguridad pública en buena parte del país, pues no forma parte, por lo menos, de los intereses de los grupos que se comienzan a disputar, sobre todo la presidencia de la República. Y lo que son para mí actitudes franca y abiertamente irresponsables, pueden ser autoridades municipales, estatales o federales, pero al fin de cuentas es la misma ineptitud, en el sentido de lo que implica el no, como tú bien apuntabas, Alberto, al inicio de esta mesa de análisis, pues el decir es un delito de fuero común, es un delito de fuero federal. De cualquier manera, el daño, la perniciosa situación que estamos viviendo, pues en las áreas, sobre todo en las responsabilidades civiles de atender la materia de seguridad pública, pues no sigue más que una pendiente, ¿no? Y lamentablemente están más preocupados por su futuro burocrático, y burocrático no lo digo en un sentido peyorativo, lo digo en sentido profesional. Están más preocupados y preocupadas por su futuro burocrático, representativo, si es el caso, que atender esta problemática. Ahora, hasta el momento que estamos realizando esta entrevista, y gracias por la oportunidad, sabemos de 5 hermanos, 4 hombres y una mujer, que hasta el momento, ojalá ya haya información positiva al respecto, tampoco han sido localizados, también en Lagos de Moreno. Entonces, pues francamente, ya a mí me parece que estamos cerca. Es difícil, es una apreciación subjetiva, lo reconozco, pero estamos cerca probablemente de alguna respuesta de insatisfacción, de frustración de la sociedad, cuando el mismo presidente dice que no quiere recibir
a las madres buscadoras, que porque es un asunto de politiquería, pues es simplemente cuando colocarlas en la ruta de la muerte, porque si al presidente no le importan lo que hacen, pues imaginemos estos miserables malnacidos, pues de manera cobarde las asesinan en una brecha, en una carretera secundaria, en fin, como lo han hecho, ¿no? Desde luego. Gracias. Sí, Cristian, porque nos hablabas hace un momento, y lo abona también Javier Oliva, de este empoderamiento de las bandas criminales. Quiere decir que aquel diagnóstico del militar de los Estados Unidos que decía el 30% del territorio mexicano está controlado por las bandas criminales, es decir, son las dueñas, no existe el Estado mexicano en esas partes, pues bueno, es real, ¿no? Y aquí mi pregunta es, ¿qué hacer ante eso, Cristian? Tenemos que corregir el rumbo. La respuesta es sencilla y es complicada al mismo tiempo. ¿Cuál es la respuesta? Tenemos que corregir el rumbo. ¿Cómo corregir el rumbo? Esa es la parte complicada. Lo mencionábamos, siempre lo hemos sabido. Y lo comentaste hace rato. Sí, el 30% del territorio nacional, según Estados Unidos, está controlado por el narcotráfico. En muchos lugares tenemos al narcotráfico como gobierno paralelo, cobrando impuestos, administrando ley, ejecutando sentencias, etcétera. Necesitamos hacer una revisión del pasado fuera de lo que mencionaba el doctor hace rato, fuera de las pasiones del futuro burocrático y político de cada uno de los actores responsables, y estas personas necesitan poner por encima, necesitamos ver más allá de 6 años, necesitamos ver más allá de la fiebre sexenal que tenemos, porque este no es un problema que se arregle en 6 años. El presidente nos dijo que lo arreglaba en 6 meses y van 5 y no ha podido, ¿no? Las enseñanzas han sido dolorosas, nadie ha podido pegarle, hay demasiadas ideas sobre la mesa, pero definitivamente lo que nos ha dejado de aprendizaje desde 2006, toda esta carrera de sangre, por llamarlo, de violencia, de levantones, de crímenes, etcétera, es por donde no debe ser. Y la diferencia de números, el aumento de números de homicidios, secuestros, etcétera, que ha habido en este sexenio, debe decirnos que definitivamente el camino no es este. La estrategia de los abrazos, no balazos, no está funcionando. La estrategia de la no confrontación no está sucediendo, no está funcionando. La estrategia, eventualmente se va a romper la liga. La estrategia de utilizar a las Fuerzas Armadas como panacea no tiene futuro. Las Fuerzas Armadas hacen lo posible por desdoblarse en ese sentido, pero son responsables de la seguridad exterior, de la seguridad interior. Ahora construyen trenes, reparten libros, cuidan pipas, pintan escuelas, administran el plan de N3 ahora que lo tenemos activado. El ejército no va a poder con todo eso, y además saca a todos los batallones de policía militar que formaron, mándalos a la Guardia Nacional, y no los podemos hacer agentes de seguridad pública simplemente con la orden del presidente. Es un proceso que lleva tiempo. Uno de los procesos en los que me parece que en los que más ha perdido esta administración en términos de seguridad, independientemente de las fallas que tiene como institución, fue el deshacerse por completo de toda la estructura operativa que tenía la Policía Federal. La Policía Federal durante años tuvo no nada más excelente adiestramiento, tuvo también muchas experiencias de calle, tuvo muchas lecciones aprendidas que se perdieron cuando el presidente dio la orden de ságanse de la gente simplemente porque creo que son corruptos, ¿no? Y con esa orden, eventualmente se fueron los que no debían estar ahí, pero también se fueron personas que podían dar una excelente retroalimentación al nuevo personal, ¿no? Y lo que tenemos ahora tenemos a 100 y tantos mil guardias nacionales que tienen que empezar desde cero y que no hay quien los guíe. Entonces, estamos en la tierra del tuerto arreglándole al ciego. Es un poco complicado en ese. Sí, está muy complicado. Y aquí sí no cabían ocurrencias, ¿no? O suspicacias. O sea, si no había pruebas, tanto en lo médico con los medicamentos como en la seguridad, pues no había que estar experimentando, pero así lo hicieron. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos contigo, Javier Oliva, para que nos platiques
Los políticos no pierden y de eso te voy a exponer la siguiente pregunta. Regresamos en 2 minutos. Es que México es maravilloso, como vimos en esta cápsula, pero Javier Oliva, te planteo, los políticos no pierden porque prometen, traen la esperanza, la gente vota por ellos y en el gobierno no hacen nada, al contrario, descuidan situaciones como la inseguridad. Y entonces su mal trabajo desalienta quizá la participación de la ciudadanía para elegir al siguiente, y eso les conviene, porque ellos tienen ahí su votito duro, el comprado, y ganan y se perpetúan en el poder, Javier. Bueno, mira, Alberto, hay una tendencia muy acusada, de acuerdo a mis estudios, desde luego puedo estar equivocado, pero desde el año 2000, digamos, como siempre se hacen en los criterios arbitrarios y subjetivos para marcar un principio y fin de alguna etapa histórica, podemos ir señalando cómo los muy altos y peligrosos y a veces irresponsables niveles de improvisación de funcionarias y funcionarios, en muy buena parte, hay otras variables desde luego, nos traen a donde estamos. Yo recuerdo un caso como un ejemplo muy negativo, cuando el entonces presidente Vicente Fox nombra como director general de lo que era antes la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, bueno, primero DICEN y después Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, nombra a Eduardo Medina Mora, después de, en ese sexenio, defenestrado ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero en un libro conmemorativo del centro, se le hacen entrevistas a los directores, y cuando se llega a la pregunta, y disculpas, y lo ofrezco una disculpa también a mi colega Cristian Jiménez, si me extiendo un poquito, pero quiero ilustrar, porque es muy importante esta información, no porque yo la tenga. Resulta que cuando le preguntan, oiga, ¿ya usted por qué lo nombró Vicente Fox, director del CISEN? Pues porque no sabía nada. Es decir, este prurito, hay muchas semejanzas entre Vicente Fox y el presidente López Obrador, muchas más de las que se quieren reconocer. Entonces, en esta actitud de desconfianza, cuando le dijeron, oiga, Vicente Fox, a usted, presidente electo, lo va a cuidar el Estado Mayor Presidencial, no quiero que me pase lo que a Colosio, ¿no? Y bueno, si no quiso, pero quizá le pasó por su cabeza lo que sí hizo López Obrador, que fue desaparecer el Estado Mayor Presidencial. En fin. Entonces, el haber colocado a una persona que no tenía ninguna experiencia, no digan ustedes en el sector de seguridad, ni siquiera en el sector público, venía de trabajar en el sector privado, en el grupo de Fernando Landeros. Entonces, este funcionario improvisado fue el primer director del CISEN en el primer gobierno no priista desde 1946 con Miguel Alemán Valdés, ¿no? Que para mí se perdió una gran oportunidad para pues colocar a algún especialista, algún estudioso, alguien que tuviera experiencia, obviamente dentro de la órbita, no PRI, no gobierno en ese momento. Y esta tendencia la podemos ver claramente reproducida hasta este sexenio. ¿Dónde está el primer secretario de Seguridad Pública? Pues despachando al gobernador en Sonora. El subsecretario, pues compitió por tratar de ser gobernador en Coahuila. La actual secretaria, sin duda alguna, nadie le puede escatimar empeños y compromisos, pero tampoco eso implica, siendo objetivos, que tenga un conocimiento siquiera aproximado de los temas. Y esta misma situación se encuentra en municipios, estados de la República y en otras áreas. Y entonces esta improvisación, pues evidentemente la curva de aprendizaje es una beca muy cara, si me permiten el ejemplo un tanto pedestre, pero es una beca carísima y con resultados poco efectivos, ¿no? Entonces no hay esta continuidad. Tú bien acabas de hablar, recordemos que en su mejor momento la Policía Federal tuvo alrededor de 45,000 elementos. Sería muy interesante, tal vez si alguien está haciendo una investigación, un libro o algo, que pidiera también por transferencia físicamente dónde están ubicados estos integrantes de la Policía Federal, altamente capacitados, una buena parte de ellos. Entonces, sí me parece que este proceso de formación de personal táctico, operativo, técnico, científico,
y que de un sexenio a otro, porque no se caen bien, aunque sean del mismo partido, ahí ven el caso de Fox y Calderón, aunque sean del mismo partido, pues no se les da continuidad. Peña Nieto desapareció la Secretaría de Seguridad, López Obrador, al igual que Fox, crearon sus respectivas secretarías de seguridad con su nombre, Carlos Paniente, desde luego. Pero yo insisto, este arranque de cero con frecuencia me parece que es uno de los puntos claves que nos tiene en el punto hasta el que hemos llegado, Alberto. Disculpen que me haya extendido. No, muy bien. Porque, Cristian, entonces sí, son una bola de ocurrencias, por así llamarlo, pero no hay nada concreto. Y eso sí, para pedir el voto, ahí sí son muy creativos, ahí son muy chambeadores, ahí sí que no les toquen otra canción, porque ahí sí son muy buenos. Definitivamente. Yo creo que justo lo que mencionaba el doctor Oliva hace rato, el tema de la falta de continuidad, me parece que uno de los aciertos que me creo que se dio más por accidente que por otra cosa, a fin de cuentas coincidencia, fue en temas de continuidad. El ejército mexicano, nuestras Fuerzas Armadas, tienen mucha cancha dándole continuidad a todos los proyectos siempre y cuando les permitan. Me parece que el haber transferido las tareas de seguridad pública hacia las Fuerzas Armadas de facto coadyuva a la continuidad en la formación, doctrina, entrenamiento, establecimiento moral del personal que se desempeña ahora en labores de seguridad pública, que eran cosas que la Policía Federal no tenía en su época, ¿no? Pero la falta de capacitación que tienen en estas mismas ocurrencias a través de filias y fobias de nuestro presidente sin ningún contexto y ningún sustento de vamos a desaparecer a la Policía Federal, pues como le mencionaba hace rato, ¿no? Se perdió prácticamente toda la experiencia operativa, técnica, científica que tenía la Policía Federal, y como lo menciona bien el doctor Oliva, pues el día de hoy estamos trabajando a base de ocurrencias. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestros generales, ahora convertidos en comisarios, están haciendo lo mejor que pueden para resolver el problema con el conocimiento que tienen, que no es precisamente ni el mejor ni el más apto para las tareas de seguridad, para las funciones de seguridad pública que se requieren ahora, pero hacen lo que quieren, están sacando el trabajo. Están sacando el trabajo, los resultados evidentemente pueden ser cuestionables, pero me parece que una de las cosas que han hecho las Fuerzas Armadas en este sentido ha sido el tratar de adaptarse a una situación que se les impuso. Me parece también que en ese mismo sentido uno de los problemas que tienen nuestras Fuerzas Armadas es el no saber decir que no. Alguien dentro del Instituto Armado, dentro de alguna de las dos secretarías, tendría que decirle al presidente: no es posible, no podemos, no se puede, estamos estirados. Y en cambio están viendo cómo se desenvuelven, cómo se desdoblan para cumplir las órdenes del presidente, tratando de cumplir con todo lo demás, ¿no? Y eso me parece que puede llevar a un debilitamiento. Ya está debilitado, pero me parece que el sobreestiramiento puede llevar a un debilitamiento todavía mucho más grande de las funciones de seguridad pública que el que actualmente tenemos, debido a la falta de conocimiento, falta de experiencia y la doctrina inadecuada en ese sentido. Pero básicamente sí, ha sido un sexenio de ocurrencias y necesitamos cambiar eso. El próximo presidente, la próxima presidenta tiene una tarea increíblemente grande, porque le van a dejar un teatro bastante interesante. Exactamente, con este tema vamos. Ya esta administración pues prácticamente va de salida. Javier Oliva, Cristian, ¿cómo le va a ir al que sigue? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos. Gracias, Javier Oliva. Gracias, Cristian Jiménez. Antes de ir a la siguiente mesa de debate, quisiera darles esta información. Siguen retenidas 3 personas en el municipio chiapaneco de Mitontic. Harald Salín, tienes la actualización. Adelante, Harald. Gracias, gusto saludarte. Con respecto a lo que acontece en el municipio de Mitontic, en donde al menos 3 personas se encuentran retenidas, quiero comentarte al respecto que
En torno a los retenidos en Mitontic, la Secretaría de Hacienda del Estado y el Ayuntamiento de este municipio firmaron un acuerdo para que precisamente hoy lunes 21 de agosto se entreguen los 5 millones de pesos a los pobladores de la comunidad Oxinam a fin de que liberen al tesorero y a 2 hijos del alcalde electo por usos y costumbres, Fernando López López. Trascendió que el convenio se suscribió con la mediación de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, que propició condiciones de diálogo. El juez de paz y conciliación indígena de Mitontic, Domingo Velázquez Velasco, acudió a Oxinam para atestiguar y dar fe que los hijos del alcalde Fernando José y Luis Armando López Méndez, así como el tesorero Erasto Velasco Velázquez, se encuentran bien. Cabe recordar que los 2 jóvenes fueron sacados de su casa la madrugada del domingo pasado y llevados a Oxinam debido a que el presidente municipal faltó a su compromiso de entregarle 5 millones de pesos para el mejoramiento de viviendas con el argumento de que el dinero fue robado durante un asalto. Hasta el momento, las autoridades hoy lunes aún no han confirmado si ya han entregado los dineros que exigen los pobladores de Oxinam y tampoco las autoridades municipales de Mitontic han confirmado si ya han sido liberados los retenidos. Vamos a estar muy al tanto en torno a lo que pueda acontecer en las próximas horas respecto de este caso. Sí. Es mi reporte. Sí, gracias, Harald, desde Chiapas. Javier Oliva, esto no es nuevo, que la gente esté reclamando sus derechos. 5 millones de pesos para obras, dice el alcalde que se los robaron y entonces van y le detienen a sus hijos y hasta que no pague. O sea, es un círculo que ¿cómo se rompe, Javier? Ahí está Javier Oliva. Ahí estás, Javier, ahí te escuchamos. No, Cristian, entonces, ¿cómo se rompe esto? Políticos corruptos, eso, él dice que lo robaron, puede ser posible porque pues la delincuencia está fuera de lugar con los abrazos no balazos y el pueblo entonces toma la propia ley porque ya están hartos de la política. Esto se puede descomponer mucho más, ¿no, Cristian? Claro, y se va a seguir descomponiendo siempre que las autoridades correspondientes no apliquen la ley. Lo que estamos viendo aquí es el tema es la sumisión del Estado a un grupo de personas. Entiendo el punto de los 5 millones de pesos, asumiendo sin conceder que se los hayan robado. Tiene responsabilidades, que se hagan responsables. Entiendo también las frustraciones de las personas y entiendo también que las personas en conjunto pueden no precisamente portarse de la forma más racional posible. Lo hemos visto en los linchamientos, ¿no? Tenemos N cantidad de noticias sobre linchamientos. El problema aquí es la negociación del Estado de Derecho. ¿Por qué razón el Estado, en vez de aplicar la ley, tratando de negociar primero y si no se puede, después usando la fuerza, si evidentemente no es lo que deseo, ¿no? Pero por Dios, el monopolio de la fuerza le pertenece al Estado precisamente para eso, ¿no? Sí. Si no se puede negociar con ellos, entonces entiendo el miedo que la clase gobernante le tiene a la aplicación, al uso de la fuerza como medio para hacer respetar la ley. No es bueno para los votos, no es bueno para las encuestas y definitivamente los deja mal parados con el voto duro, con la base. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando empoderen nuevamente? ¿Qué va a pasar cuando nos pidan 10 millones de pesos? ¿Qué va a pasar cuando pidan 25? ¿Qué va a pasar si algún día tú y yo nos enojamos y pedimos 25 o 30 millones y secuestramos caso hipotético, evidentemente, ¿no? Secuestramos, no sé, a la familia del secretario de Gobernación. ¿Nos van a dar el dinero o van a mandar a la policía por nosotros? ¿En qué momento va a parar? Va a parar en el momento en el que el gobierno decida que hasta aquí es suficiente. ¿Cuándo va a suceder eso? Retomando las palabras del doctor Oliva, pues eso va a pasar cuando la gente encargada de tomar las decisiones deje de estar más preocupada por su futuro político y comience a preocuparse más por las razones por las cuales dice que está ahí, ¿no? Gobernar no es fácil. Me queda claro que el poder llama la atención y el poder envenena, pero gobernar en estos sentidos no es fácil.
Lo decía Felipe Calderón, todo mundo, la victoria tiene padres, ¿no? Pero el fracaso es huérfano. Y hay decisiones que nadie quiere tomar porque en ocasiones las únicas opciones que tienes frente a una decisión son opciones malas, que Claro. este es el caso. Entrega 5 millones de pesos y genera incentivos para que lo hagan en mayor medida después, o aplica la ley y métete en problemas con tu voto duro. O la otra sería que a otro alcalde va a decir, no, me robaron 10 millones. Y entonces ya hasta esa dinámica pues ya se va haciendo normal. Javier Oliva, el apotegma del presidente yo creo que va a ser para largo tiempo, Javier. A mí no me vengan con que la ley es la ley. Híjole, esto es romper con el Estado de Derecho, tan vanagloriado que lo tenía el PRI y que era el imperio de la ley, también lleno de corrupción. O sea, ¿qué significa esto, Javier? Que no me vengan con que la ley es la ley, ¿por ahí será el camino? No, sí estamos en una ruta muy difícil, no estoy diciendo nada nuevo, pero sí de más violencia. Esto sí me parece que desafortunadamente la frase nunca había pasado, pues ya la utilizamos cada semana, ¿no? Ya estamos esperando la siguiente tragedia, cuándo se va a dar, en qué momento se va a dar, y toda esta anestesia social y que como en términos de comunicación tenemos en nuestro país, demostrando desde mi punto de vista en amplios sectores, cuando tienes concursos estúpidos como el de la que es la casa de los famosos o no sé qué cosa, ¿no? Entonces, donde pues se hace a un lado toda la problemática, ¿no? Y no juegan sino a la anestesia social, porque también hay un notable grado de complicidad. Ahora, yo quisiera poder continuar por una observación muy aguda que acaba de hacer Cristian Jiménez, que es el desafío que implica para las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional la homologación de la doctrina. Bien apuntaba mi colega Jiménez, que señalando que pues mientras que los integrantes de la Armada de México, de la Fuerza Aérea y del Ejército Mexicano, en sus distintas versiones de servicios y armas, pues tienen un adiestramiento enfocado a la guerra, y eso no los hace más o menos democráticos. Es la naturaleza de las Fuerzas Armadas en la democracia alemana, española, estadounidense o canadiense. Esa es su profesión, es el servicio de las armas en la guerra, ¿no? Entonces, para el policía el recurso del uso del arma es la última, porque su presencia es disuasiva y de persuasión. Entonces, es un desafío mayúsculo. Ahora, de acuerdo con mediciones y reconocimientos en encuestas y sondeos de opinión, en un muy breve tiempo, en 4 años, acabamos de pasar el 4º aniversario del 30 de junio de la creación de la Guardia Nacional, se encuentra en un nivel 3er o 4.º lugar de nivel de aceptación y confianza de la ciudadanía. Desafortunadamente, esta aceptación y reconocimiento no tiene su correlato en lo que se refiere a los índices de violencia que estamos viviendo. Entonces, el próximo gobierno, que estamos hablando quizá con mucha anticipación, porque pues bueno, será hasta el 1 de octubre del próximo año. Sin embargo, quienes aspiren a gobernar este país tienen una base muy importante, tienen estudios, hay especialistas como mi colega que me acompaña en esta mesa, hay diagnósticos, hay centros de opinión, desde luego organizaciones no gubernamentales que se dan a la tarea, observatorios ciudadanos. Es decir, México como país tiene una muy importante y sólida base de información e interpretación. ¿Y de qué hacer? Me parece que el principal aliciente para que nosotros acudamos a las urnas es que demuestren algo elemental en las democracias: voluntad y liderazgo político. Es decir, Alberto, Cristian, auditorio, que estén dispuestos a sacrificar su prestigio personal, su imagen, su ascendiente por el bien de la sociedad. A eso se le llama liderazgo político, y que en situaciones como las que estamos viviendo es una variable, desde mi punto de vista, determinante. No lo pongo como ejemplo, quiero ser muy claro, no lo pongo como ejemplo, pero hay gobernantes que están dispuestos a eso, y sería materia de otro análisis. Solamente estoy hablando de la variable liderazgo político, me refiero al presidente de El Salvador.
Exactamente. Entonces, sí es importante analizar eso, Alberto, porque puede haber recursos, puede haber leyes, puede haber un ambiente propicio, pero si no hay liderazgo político, si no hay determinación para llevar a cabo las decisiones, por ejemplo, la Constitución contempla la suspensión de garantías individuales en determinadas condiciones. Nadie, ni un solo diputado, ni de oposición, ni menos oficialista, se han planteado una cosa así. Exacto, eso es lo que nos falta, el liderazgo político. Vamos a estar al pendiente de este tema, pues bueno, todavía hay que seguir hablando sobre esta situación y ya pensando en el siguiente gobierno, a ver si el próximo sí tiene liderazgo político, no como todos estos que hemos tenido desde el 2006. Gracias, Javier Oliva, gracias, Cristian Jiménez, por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros regresamos en 2 minutos.